Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero contarte un poco acerca de mi transformación personal. ¿Cuáles fueron las experiencias que viví y que me llevaron a este camino de empoderarme de mi vida, de mi realidad, darme cuenta qué fue lo que pasó? Dame unos minutos y yo te cuento y tú me dices si estás viviendo una de estas situaciones o si tú sientes que las viviste o te identificas con alguna. Porque muchas veces no nos damos ni cuenta que lo que nos está pasando alrededor y de esa manera no nos podemos transformar. Bueno, mi nombre es Sandra González y después de pasar por todas estas cosas que te voy a contar, decidí ayudar, sentí la necesidad de tomar las riendas de mi vida y una de las cosas que me ayudó mucho a la sanación fue ponerme a escribir. Y dije, bueno, pero si yo, ¿por qué pasaría si yo escribo una historia donde muestre, pues, todo lo que me pasó, cómo salí de ahí y cómo puedo yo ayudar, impactar, ¿verdad? Y bueno, para empezar entonces, ¿qué sucedió? Sentía yo por mucho tiempo que las relaciones simplemente, pues que era de malas, ¿verdad? Que era de malas, que no manifestaba nada bueno. Y como que jugaba ese papel de víctima, ¿verdad? Y me iba y seguía manifestándolo así. O sea, como que se repetía. Yo sentía como que era una cosa que ya, pues ya me tocó así. O que categorizas también, categorizaba yo a los hombres como los terribles. O sea, uno se pone en un papel y determina que todo se generaliza, pero eso es basado en mis experiencias. Entonces, al darme cuenta, al empezar a descubrir, y es que, como decía Carl Jung, ustedes no, hasta que no aprendan la lección, la vida se las va a repetir, pero a la intensidad más grande. Entonces, cuando yo vivía relaciones así, que manifestaba que no te trataban bien, tú sentías que no te respetaban, que no te sentías valorada, no me sentía reconocida. Entonces yo decía, ay, sí, son ellos. Y buscas aquí, buscas allá y te sigues encontrando con lo mismo. Dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué será que yo soy tan de malas? Hasta que llega esta relación intensa, porque la vida se va a encargar de mostrártela en una intensidad que te haga o abre los ojos y reconoces o pues te quedas ahí toda la vida. Y a mí me tocó en una intensidad bien grande. Esto era una relación de maltrato verbal, emocional, que a la final duele más que el físico. Es un control mental y a pesar de yo considerarme como, y pues identificándome, porque hasta una amiga me decía, pero a ti, ¿cómo te pasa eso si tú, por ejemplo, se ve que tienes una personalidad como, digamos, asertiva? Bueno, es que yo era otra antes, yo era otra hace 6 años. Y tú te conviertes en esa complaciente, tratas de agradar, de complacer todo el tiempo, porque las personas que son manipuladoras tienden a mostrarse como las mejores, los príncipes al principio, hasta que tomen el control tuyo, y eso fue lo que me pasó. Entonces yo agradaba, trataba de complacer, de quedarme callada, para que las cosas fueran como al principio, pensando
que todo iba a ser igual o que yo podía lograr que si yo hago esto, entonces de pronto él no hace así, o que si yo hago así, entonces de pronto él ya no me va a hablar así, que si yo hago esto, que entonces ya no me va a volver a tratar de esta manera. Y dejando a un lado todo mi ser. Dejaba yo de ser yo por complacer, por agradar, por mantener, por el miedo a no perder una relación que, entre comillas, fue fabulosa, maravillosa al principio, pero que a la final, recuerda que la primera etapa de las relaciones es el enamoramiento y eso es lo más fascinante que tú vives. Entonces, cuando tú empiezas, y fue cuando yo empecé a darme cuenta que a la final había algo en mí que no me hacía sentir feliz, había algo en mí que no me dejaba continuar, había algo en mí que me decía, pero no, algo debe estar mal acá, esto no debe ser así. Y entonces empiezas tú a reconocer, y eso fue, yo creo que ese es el primer paso que todas las mujeres que vivieron una relación así deben tomar. Cuando tú no reconoces, porque me tomó mucho tiempo hacerlo, cuando tú no reconoces que hay algo mal, que las relaciones no son así, que se puede hacer mejor o que tú mereces más. Incluso cuando tienes hijos también empiezas a darte cuenta el efecto emocional que puede causar a tus hijos, que a la final empiezas a ver comportamientos similares de tus hijos hacia ti, tal cual esta otra persona, y eso empecé yo a sentir, eso fue también como un despertar. Cuando yo empecé a ver a mi hijo tratándome de la misma manera que mi pareja me trataba, yo decía, ahí fue como oye, ¿qué estás haciendo acá? Muchas veces, la mayoría de veces las mujeres, el 90 o más del 90% de mujeres no pueden irse, pero una motivación y algo que yo las invito es que lo hagan por sus hijos, para que les muestren ustedes cómo sí se debe vivir, cómo sí nos tienen que tratar, cómo sí. Porque al final la que te tratas tú, así eres tú misma. Nadie te hace nada. Lo que pasa es que viene la otra persona a ponerte como el dedito así en la llaga de la herida que tú ya tienes, que no has sanado. ¿Como cuál? La herida de sentirte rechazada, la herida de sentirte abandonada, de no tener el merecimiento, por lo tanto tú no te lo das. Tú no te lo das y se te manifiesta con el otro. De lo contrario, establecerías límites, serías asertiva, tendrías otra clase de relaciones, porque hasta que tú no tengas e integres todo eso que está en ti que no se ha sanado, no vas a poder tener algo diferente, porque todo es tu mismo reflejo. Entonces, al verme yo así, yo decía, pero es que esto no puede ser, yo no puedo seguir en este camino, yo necesito salir de acá. Y entonces aprendí que en la manera en cómo tú te vinculas, yo me vinculaba con esta persona, era la misma manera como yo me asociaba conmigo misma, sino que era un reflejo total de todo lo que yo tenía en mi interior. No había un efecto, es como el efecto espejo, la ley que llaman el espejo, tú manifiestas de acuerdo a lo que tú sientes, tú piensas. De lo contrario, no vas a tener relaciones que sean de esta manera, que te impacten, que lastimen, que duelan, que hagan daño. Y cuando tú empiezas a reconocer, que es el primer paso, es cuando empiezas a darte cuenta que la transformación está en ti. Ya yo dejé de jugar
ese papel de la pobrecita, de creer que yo tan de malas, que siempre me pasa lo mismo, que todos los hombres son iguales. Y empecé a mirar, pero ¿qué será lo que yo tengo para seguir viviendo esas experiencias? ¿Qué será lo que yo no he sanado en mí para seguir lo mismo? Y este es el paso más importante que yo creo que todas mujeres deben seguir. Porque si tú escuchas por allá afuera, ay, no, es que él ya va a cambiar. Ay, no, es que él no es así siempre. Es que él tiene cosas buenas. Es que... Y buscamos excusas de la mente para seguir atadas en esas relaciones que no nos dan nada. Bueno, lo que nos dan es puro dolor. Nos dan es puro... Y hasta traumas, o sea, el maltrato queda grabado en tus células, en tu sistema nervioso, el maltrato queda grabado en todo tu ser, hasta que tú trabajes en él, hasta que tú reconozcas que el trabajo es tuyo, que tú eres la que tienes que hacer el trabajo y nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a venir a decirte, oye, sí, ya te llegó el príncipe azul y tú ya, mejor dicho, de buenas. No, tú tienes que reconocerlo. Y esa fue yo creo que la clave número uno que tenemos que todas empezar a seguir si queremos salir de ahí, ¿no? Porque viene de ti, todo se desprende de ti. Vas a tener que renunciar a esa identidad que creaste y yo tuve que renunciar a esa, primero, a sentirme la víctima. Ay, es que míralo, y a pesar de todo lo que tú vives, de las experiencias que tienes, de todo lo que te pasa, de cómo te trata, de cómo te grita, de cómo te lo que sea, tú dices, pero es que me lo estaba haciendo. Sí, pero tú te lo haces a través de él. Pero hasta que tú no reconozcas que viene de ti, no vas a poder transformar esa realidad. Así de que, a pesar de saber que es tan difícil salir de ahí, y más por muchas situaciones, ¿no? Por pues la situación financiera, la situación, no sé, que estés en otro lado, que estés atada, la religión te ata, tus creencias limitantes de que, ay, el matrimonio es para toda la vida, o creer que va a cambiar. Ay, esa es la mentira más grande que uno se dice. Si tú crees que este va a cambiar, sí, déjame decirte, si tú no puedes cambiar a nadie, a menos que la persona esté 100% comprometida con la relación, con estar contigo. Y si no, no estarías viviendo lo que estás viviendo. Entonces eso me pasaba, yo decía, pero bueno, ¿cómo hago para cambiarlo? Entonces si yo hago esto, entonces va a dejar de ser lo otro. Y ya todo va a estar bien. Y después la excusa fueron los niños. Y después la excusa fueron que yo no tenía trabajo, que yo había renunciado del banco porque yo trabajaba en un banco en esa época y trabajaba en la casa con él, con su empresa. Estábamos todo el tiempo juntos. Tenía ya, obviamente uno también empieza a tener como un estatus social, ¿no? Entonces tú ya tienes un grupo de amigos, tienes vivía en un lugar muy bien, con cosas que yo nunca me imaginaba que iba a tener en mi vida, porque yo vengo de una familia con carencias económicas y claro, llegué a manifestar cosas y a tener cosas durante este matrimonio que yo nunca había vivido, que había tenido. Y yo decía, no, pues es que esta vida, imagínate, ¿cómo después qué? Pero a la final después empiezas tú a darte cuenta y yo a él le decía, es que yo siento que yo vivo en una jaula de oro, porque la excusa es yo le doy todo esto y usted no agradece. Entonces a ti te toca fuera de eso aguantar. Esa es tu creencia, ¿no? Que te tocó aguantar porque ¿qué más haces?
Yo estaba acá sola, tengo familiares en otros estados, pero básicamente sola, que tuve unos familiares que me ayudaron mucho cuando salí de allá. Pero tú te pones a pensar, yo sola con 2 niños, mi hijo chiquito de necesidades especiales, y tú vas a decir, oye, pero yo ¿cómo voy a hacer? A mí me va a tocar irme a trabajar a dónde, cómo me voy a hacer con los niños, quién me los va a cuidar. Y es que es la mente que te empieza a engañar a decir, no, tú no puedes, tú no puedes. Y es que no, quédate acá, por los niños, por la familia, para que tengan el papá cerca, para que tantas excusas y creencias que te limitan, que te apagan tu luz, que me continuaban diciendo, tú no eres capaz, y los miedos, esos miedos que nos atrapan por lo desconocido, porque tu mente no quiere irse a lo que no conoce. Tu mente a la final, primero, pues está acostumbrada o se acostumbró, digamos, a manifestar, me acostumbré a manifestar, digamos, relaciones así. Y fuera de eso, ya tener, digamos, una estabilidad financiera, un reconocimiento social, porque tenemos que pertenecer. Entonces, claro, la mente dice, no, pero ¿tú qué estás pensando? ¿Cómo se te ocurre? Y cada día es tu alma apagada más y más y más y más, tú más aburrida, desesperada, deje de ser yo, hasta que yo creo que, pues sí, claro, no, creo no, yo sé. Yo ya reconocí esa situación y yo decía, bueno, como me estoy vinculando con él, es la manera como yo me vinculo y nos afectamos entre los dos de tal manera como nosotros mismos nos vinculamos con nosotros. Y viene como una atracción, ha sido una atracción de los opuestos, pero al final 2 adultos heridos. Y cuando yo dije, bueno, yo ya tengo que salir de acá, pasó un episodio gravísimo que casi hasta, mejor dicho, me llevan por allá a la cárcel. Y yo dije, bueno, esta es, aquí me voy con toda. Y necesitas fuerza. Necesité fuerza, necesité agallas, necesité muchas cosas, pero a la final, después de ese túnel oscuro, viene la luz. Y lo que ha llegado a mi vida desde ese momento no ha sido sino la confirmación de que es necesario liberarnos. Me liberé de una manera fabulosa, no fue fácil, fue un proceso de sanación, fue un proceso de reconocerme a mí, de reconocer cuáles eran mis limitaciones, esas creencias mentales, esas creencias que ven arraigadas desde la niñez, desde lo que tú te inculcan de cómo es una pareja, cómo es el hombre, cómo en la sociedad la mujer tiene que aguantar, cómo tienes que tolerar, cómo tienes que el matrimonio es para siempre, cosas así que yo digo a la final, ¿a dónde te llevan? Tienes que reinventarte, tienes que crear una nueva identidad, una nueva tú. Y eso fue lo que yo hice. Deshacer todo eso, absolutamente todo, para crear una nueva yo, para saber que yo sí puedo, que yo sí podía hacerlo sola, que yo sí podía ser la proveedora, que yo sí podía salir adelante, que yo sí podía tener estabilidad, que yo sí podía sanar, que yo sí podía recuperar mi poder, empoderarme. Y en esos procesos estuve en sesiones de terapeutas, porque me diagnosticaron con PTSD, que es el síndrome postraumático, el desorden de síndrome postraumático. Y estuve 2 años en terapia y fue fabulosa. Después empecé terapias holísticas, sanaciones cuánticas, hice programación neurolingüística, que
que no he hecho. He leído infinidad de libros acerca del abuso emocional, he leído libros de cómo sanar, he hecho ejercicios, he ido a eventos de superación personal, por ejemplo con Tony Robbins, con Laín García en España, y ahí fue cuando empezó mi proceso de sanación escribiendo, y hice mi mentoría y escribí mi trilogía, y yo dije, pues acá va mi historia. ¿Qué más que esta historia que he vivido con tantas experiencias que hasta eran como parece películas de Hollywood? Y ahí la tengo en mis libros. Y a la final tú dices, sí puedes. Y yo creo que este camino de empoderarte, de cambiar, de reinventarte, es de toda la vida. Toda la vida sigues conociendo, analizando, pero solo el hecho de reconocer, y eso fue lo que me tomó a mí, reconocer que ahí no era, que tenía que salir de ahí. Eso me ayudó mucho. Y mis hijos son el motor también, y también mi alma, mi corazón, porque siempre, ahí va, tú tienes que escuchar tu corazón. Es increíble cuando tú empiezas a conectarte con tu esencia, con tu intuición, con tu sabiduría, reconociendo tu divinidad, reconociendo que tú eres la creadora de tu realidad. Y cuando lo haces, empiezas a crear maravillas, milagros, empiezas a darte cuenta que nadie tiene el poder sino solo tú. Lo que pasa es que soltamos el poder y es hora de que lo recuperemos. Y ese básicamente fue mi proceso, y ha sido un proceso de sanación, un proceso, no ha sido fácil, pero cuando miras hacia atrás, dices, wow, increíble, oye, es que de verdad tantas cosas que han pasado y uno se pudo. No, es que es increíble. Pero bueno, quería contarte un poquito acerca de mi historia para que sepas qué fue lo que me llevó allá, cómo empecé esta transformación. Y es que todo empieza en ti, en reconocer esa situación en la que te encuentras y saber que la única que tiene el poder para transformarlo eres tú. Y entonces ahí ya sabes que dejas de echar la culpa a los demás. Y eso me tocó a mí. Y dejar de echar la culpa a los demás es difícil. Porque ya tú dices, uy, soy yo. Me toca a mí hacerme cargo y ya. Suelto esa cosa del victimismo y ya me pongo yo, es juiciosa a hacerme cargo de lo que yo sí quiero. Cuando te enfocas en lo que no quieres, pues manifiestas. Lo manifiestas porque lo estás sintiendo, estás como pidiendo con esa carencia de, ay, ¿será que sí? Ay, ¿por qué me pasa lo mismo siempre? Ay, es que todos los hombres son iguales. Ay, es que no. Y es un proceso hermoso, transformador. Es posible. Por eso escribí mi trilogía y quería contarte mi historia, porque yo lo logré. Y ahora mi propósito es ayudar a las mujeres a que reconozcan su poder, a que reconozcan que están en una relación que no les sirve, a que reconozcan que ellas pueden cambiar su vida, a que empiecen ese proceso de transformación, a que sepan que sí es posible y a que reconozcan que merecen lo mejor, que son amor, y que cuando cambien esa identidad que se tomaron allá, de yo no sé cuándo o de quién que les dijo que no es cierta, van a empezar su transformación, porque es posible. Yo lo logré y te invito a que escuches esta historia, a que sepas que es posible, a que sepas que está en tus manos tu vida. Nadie lo puede hacer por ti. Es que no es imposible uno decir, venga a ver, la cambio. A nadie. Yo ni siquiera lo puedo hacer.
Nadie lo puede hacer. Pensar que uno puede cambiar al otro, eso es la cosa más ridícula de nuestro ego, que cree que podemos cambiar al otro. Así de que a nadie puedes cambiar, a nadie. Y si te dicen o si sigues pensando, te sigues mintiendo, sigues creyendo que él va a cambiar, no lo va a hacer. Entonces ahí es donde viene tu discernimiento. Oye, ¿esto realmente es lo que quiero? Yo tengo el poder de cambiar mi vida. Yo lo hice. Y vas a mirar atrás y dices, wow, sí pude. Y hazlo por tus descendientes, por tus hijos. Y es que supieras la maravilla, que tenemos que hablar de eso en otro video, de cuando tú haces esta sanación, cómo también sanas a tu clan, a tus ancestros, y ellos están allá felices, aplaudiéndote, porque tú has sido la valiente que ha tomado las riendas de hacerlo diferente. Porque hay un libro fabuloso que se llama It Didn't Start With You. No, este dolor no es mío, en español. Que hay una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo. No. Habla de cómo tú heredas en los genes todos estos traumas emocionales, repites emociones que no han sido sanadas y tú tienes que venir a sanarlas. Y eso es maravilloso, pero hablamos de eso en la próxima porque este era solo de mi historia. Y yo he descubierto tantas cosas. Bueno, y hablando de eso, mi abuelita fue abandonada, fuera de eso huérfana, mi mamá igual, mis hijos igual, mi bisabuela igual. Entonces ahí es donde tú te pones a decir, ¿qué patrones estoy repitiendo yo? ¿Por qué no declaras que tú lo vas a hacer diferente y que en este momento tú puedes ser la que sane todas esas heridas que están ahí todavía en tus generaciones? Bueno, un mensaje de empoderamiento para que revises tu vida y para que sepas que sí es posible cambiar y convertirte y cambiar tu realidad, pero todo empieza en ti. La relación más importante es la que tienes contigo misma y debes empezar a reconocer al menos tu realidad. Y eso te va a ayudar a empezar el proceso. Porque es de a poco, hasta que ya tú digas, bueno, ya, es hora. Toma tiempo, pero es posible. Bueno, cuídense mucho, nos vemos la próxima con más claves e historias.